Durante su juicio, declararon haber cometido el crimen por temor a que su padre los asesinara, después de que amenazaran con exponerlo por los años de abuso sexual, emocional y físico a los que fueron sometidos por él, mientras que la fiscalía argumentó que lo hicieron para heredar el patrimonio multimillonario de su progenitor. Joseph Lyle Menendez nació en Nueva York el 10 de enero de 1968 y Eric Galen Menendez nació en Blackwood el 27 de noviembre de 1970. Conocidos en conjunto como los hermanos Menendez, son dos hermanos estadounidenses que fueron condenados en 1996 por el crimen cometido contra sus padres, José y Mary Louise Menendez. Primero fueron juzgados por separado, con un jurado distinto para cada uno. No obstante, ninguno de los dos jurados llegó a un acuerdo, lo que provocó que los juicios se anularan. En el segundo juicio fueron juzgados juntos por un solo jurado que los declaró culpables, luego de que el juez excluyera de su defensa las pruebas de abuso. Ambos hermanos fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad a libertad condicional. Los hermanos Menendez crecieron en Princeton, Nueva Jersey. Ambos asistieron a la escuela matutina de Princeton para su educación primaria y posteriormente Lyle ingresó a la Universidad de Princeton. Después de que la familia se mudase a California en el año 1987, cuando el padre logró un trabajo en Carolco, Eric asistió al instituto en Calabasas. Lyle fue puesto en probatoria académica en Princeton debido a su bajo desempeño y en libertad condicional disciplinaria, y finalmente abandonó la universidad después de acusaciones de plagio. Los crímenes ocurrieron el 20 de agosto de 1989 en la mansión de la familia en el 722 de North Drive en Beverly Hills. José y Kitty estaban cansados aquella tarde de verano, debido a que la familia había salido a pescar tiburones en un yate alquilado hasta la medianoche del día anterior. Tanto Lyle como Eric habían salido esa noche. Entonces José y Kitty se retiraron al estudio para ver la película de James Bond, La espía que me amó. Los vecinos reportaron más tarde haber escuchado algo que sonaba como fuegos artificiales alrededor de las 10 de la noche, pero no le dieron mayor importancia. En realidad se trataba de los disparos. José recibió un disparo a quemarropa en la parte posterior de la cabeza con una escopeta calibre 12. Kitty, que estaba durmiendo, se despertó por el disparo, salió de la cama y corrió por el pasillo, pero recibió un disparo en una pierna. A continuación, se resbaló en su propia sangre y cayó, recibiendo varios disparos en el brazo, el pecho y la cara, dejándola irreconocible. Tanto a José como a Kitty les dispararon luego en las rodillas, en un intento de hacer parecer el crimen como algo relacionado con la mafia. Los hermanos se marcharon del lugar, arrojaron sus escopetas en Mulholland Drive y compraron entradas en una sala de cine local para ver la película Licencia para Matar, para utilizar el hecho como coartada. A las 11:47 de la noche, cuando los hermanos regresaron a casa, Lyle llamó al 911 y gritó: «Alguien mató a mis padres». La policía consideró sospechosos a los hermanos de inmediato, pero no tenían pistas. Durante el juicio, Eric dijo que vio un cartucho de escopeta que había quedado en el suelo y lo quitó cuando el policía que hablaba con él miró hacia otro lado. La seguridad en la casa había sido siempre de alto nivel. La mansión de estilo mediterráneo había sido alquilada antes a celebridades de la talla de Prince y Elton John. José salía frecuentemente dejando el sistema de alarma apagado y las puertas abiertas, incluso después de que su Mercedes-Benz fuese robado en la entrada frontal semicircular de la casa, apenas unas semanas antes de los crímenes. Kitty, por otro lado, parecía nerviosa en el periodo previo al fatídico crimen. Constantemente bloqueaba la puerta de su dormitorio por la noche y mantenía un rifle en su armario. Kitty mencionó a su psiquiatra un par de semanas antes de los asesinatos que tenía miedo de que sus hijos pudieran ser sociópatas. En los meses posteriores a los crímenes, los hermanos llevaron una vida de derroche de dinero, lo que aumentó las sospechas de los investigadores sobre su participación en la muerte de sus padres. Lyle compró un costoso Rolex, un Porsche y un restaurante de Buffalo Wings en Princeton. Eric también contrató un entrenador de tenis a tiempo completo y compitió en una serie de torneos como profesional en Israel. Dejaron la mansión de North Drive y se mudaron a dos áticos de lujo separados en Marina del Rey. Viajaron alrededor de Los Ángeles en el Mercedes-Benz descapotable de su difunta madre.
se alimentaban de comidas caras y se fueron de viaje al extranjero, visitando el Caribe y Londres. La fiscalía alegó posteriormente que los hermanos gastaron alrededor de $1 millón en los primeros 6 meses como huérfanos. Eric confesó los asesinatos a su psiquiatra, quien después de haber sido amenazado por Lyle si los delataba, acudió a la policía. Para evitarse más problemas, terminó contándolo todo. Una de las excepciones a la confidencialidad entre médico y paciente se produce cuando el paciente pone en peligro al terapeuta o un tercero en general. El 8 de diciembre de 1992, el gran jurado del Condado de Los Ángeles acusó a los hermanos Menéndez de haber asesinado a sus padres. Los hermanos Menéndez y el asesinato de sus padres se convirtieron en una sensación nacional norteamericana cuando Court TV difundió el juicio en el año 1993. La abogada defensora del hermano menor, Leslie Ibranson, saltó a la fama por su defensa, alegando que los hermanos vivieron una vida de abusos de sus padres, incluidos el abuso sexual de su padre José. A pesar de la teoría de la defensa, los registros de antecedentes penales de los hermanos contrariaban esa teoría de escape de abuso parental. El juicio terminó con 2 jurados en punto muerto. Aunque los hermanos fueron juzgados juntos, cada uno tenía un jurado independiente. El fiscal de distrito de Los Ángeles, Gil Garcetti, anunció de inmediato que el juicio a los hermanos se volvería a intentar. El segundo intento fue un poco menos conocido, en parte porque el juez Stanley Weisberg se negó a permitir que las cámaras entraran en la sala del tribunal. Ambos hermanos fueron declarados culpables de 2 cargos de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato. En la fase de sentencia del juicio, el jurado no apoyaba la pena de muerte para los hermanos, pues las recomendaciones apuntaban a una vida en la cárcel. El jurado dijo más tarde que la consideración de abuso expuesta por la defensa nunca fue un factor en sus deliberaciones y que el jurado rechazó la pena de muerte porque ninguno de los hermanos tenía antecedentes penales ni una historia de violencia. A diferencia de los ensayos previos, el jurado rechazó por unanimidad la teoría de la defensa de que los hermanos eliminaran a sus padres por miedo, considerando más bien que los crímenes fueron cometidos con la intención de hacerse con el control de la considerable riqueza de sus padres. El 2 de julio de 1996, Weisberg condenó a Lyle y Eric Menéndez a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez Stanley condenó a los hermanos a sentencias consecutivas por los asesinatos y el cargo de conspiración para cometer asesinato. El 10 de septiembre de 1996, el Departamento de Correccionales de California separó a los hermanos Menéndez, enviándolos a cárceles diferentes. Ambos fueron clasificados como presos de máxima seguridad y fueron a su vez separados de los otros. El 27 de febrero del año 1998, la Corte de Apelaciones de California confirmó las condenas por asesinato y el 28 de mayo de 1998, la Corte Suprema de California votó a favor de mantener las condenas de asesinato y condena de cadena perpetua sin libertad condicional. Ninguno de los jueces de la Corte Suprema votó por revisar el caso. Cabe destacar que durante la fase de sentencia del juicio por asesinato en el caso de Eric y Lyle Menéndez, la abogada de la defensa, Leslie Ibranson, habría ordenado a un testigo de la defensa, el Dr. William Vicary, alterar sus notas. Leslie Ibranson no se enfrentó a una investigación criminal y la oficina del fiscal de distrito decidió que no iba a investigar la infracción. Los 2 hermanos interpusieron recursos de anulación del juicio, alegando que sufrieron irreparables daños en la fase de sentencia, como resultado de las sugerencias de posible mala conducta y representación de Ibranson. Desde su ingreso en prisión, ambos hermanos se han casado, a pesar de que el estado de California no permite las visitas conyugales para los condenados de por vida por asesinato. En enero del año 1997, Lyle se casó con una amiga por correspondencia, con quien mantenía contacto postal desde hacía mucho tiempo, una exmodelo llamada Anna Erickson. El matrimonio terminó, según los informes, en menos de un año, después de que ella supuestamente descubriera que Lyle le engañaba dirigiéndose por escrito a otra mujer. Más tarde, en noviembre del año 2003, Lyle, entonces de 35 años, se casó con la editora de una revista, Rebecca Smith, de 33 años de edad, de Sacramento, en una ceremonia en el área de visitas de la prisión de máxima seguridad de Mule Creek.
Lyle y Rebecca se conocían postalmente, según los informes, desde aproximadamente 10 años antes de su compromiso. En el año de 1997, Eric se casó a través de una ceremonia telefónica en la prisión estatal de Folsom. En junio de 1999, Eric, entonces de 28 años, se casó en segundas nupcias con Ruth Tammy Saccoman, de 37 años, en la prisión estatal de Folsom, en una sala de espera en la cárcel. Tammy indicó más adelante: nuestro pastel de bodas fue un Twinkie, improvisamos. Fue una ceremonia maravillosa hasta que lo tuve que dejar. Fue una noche muy solitaria. En febrero de 2018, las restricciones de seguridad de Lyle Menéndez, entonces de 50 años, disminuyeron y fue trasladado de la prisión estatal de Mule Creek, en el norte de California, a la instalación correccional Richard Donovan de San Diego, donde está su hermano Eric, de entonces 47 años. Este penal permite a los reclusos interactuar entre ellos, según un blog del Departamento Penitenciario de California, y ambos finalmente pudieron reencontrarse. En mayo de 2023, los abogados de los hermanos Menéndez afirmaron que había nuevas pruebas para demostrar que las condenas y las cadenas perpetuas debían anularse, según los documentos judiciales que presentaron. Los defensores argumentaron que 2 piezas de evidencia contrarrestaban la narrativa de los fiscales y presentaron una petición de habeas corpus ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, donde afirmaron que en una carta enviada por Eric a su primo 8 meses antes de los homicidios, da detalles de los abusos de su padre. La oficina del fiscal del condado de Los Ángeles, que procesó los 2 juicios, dijo a CNN en un comunicado en ese momento: hemos recibido la petición de habeas en el asunto Menéndez y actualmente está bajo revisión. La carta de Eric Menéndez a su primo Andy Cano, de diciembre de 1988, dice: sigue ocurriendo, Andy, pero ahora es peor para mí. La carta fue descubierta por la hermana menor de José Menéndez y madre de Andy, Marta Cano, quien la compartió con el periodista Robert Rand en abril del año 2018. Ese mismo mes, él compartió la carta con el ex abogado de apelaciones de Eric Menéndez, Cliff Garner, según indica el documento judicial. Por otro lado, la otra prueba que tuvieron en cuenta los defensores para el pedido es el testimonio de Roy Rosello, exintegrante del grupo musical juvenil Menudo, vinculado a la discográfica RCA, donde Menéndez era ejecutivo. Rosello afirmó que José Menéndez abusó sexualmente de él cuando era adolescente. La presunta agresión se dio a conocer en el documental llamado Menéndez más Menudo, que se estrenó en mayo de 2023. En resumen, las nuevas pruebas no solo demuestran que José Menéndez era un hombre violento y brutal, que abusaba sexualmente de los niños, sino que sugiere que de hecho seguía abusando de Eric Menéndez en diciembre de 1988, tal y como la defensa había argumentado todo el tiempo. Por este motivo, los abogados pidieron al tribunal que anule la condena y la sentencia para ambos, o que permita la presentación de pruebas y una audiencia probatoria cuando puedan aportarlas. No fue hasta más de un año después de dichas acusaciones que el fiscal de Los Ángeles, George Gascon, anunció que se está revisando nueva evidencia para determinar si los hermanos Menéndez deben cumplir su sentencia de cadena perpetua o su situación pudiera cambiar. En conferencia de prensa se anunció que la evidencia es una carta que Eric le escribió a uno de sus primos detallando los abusos sexuales por parte de su padre. El primo murió de una sobredosis. Su madre encontró el escrito entre sus pertenencias y reveló la carta. Los abogados defensores de Lyle y Eric Menéndez han pedido que se anule la sentencia dictada años atrás. Sin embargo, el fiscal Gascon dijo que no hay duda de que los hermanos hayan matado a sus padres, pero se revisará la evidencia, no aceptando ninguna de las acusaciones como ciertas, hasta que la investigación concluya. El abogado defensor de los hermanos Menéndez dijo que en aquellos años no era muy común hablar de abuso sexual, menos cuando las víctimas eran hombres, pero que ahora las cosas han cambiado, lo que le da esperanza de que se analice el caso bajo esa perspectiva. Agregó que han sido prisioneros modelo, a pesar de creer que nunca serían liberados. Además, los defensores consideran que los 35 años que Lyle y Eric llevan en prisión es tiempo suficiente para haber pagado por su crimen. También se analizará si los hermanos ya fueron rehabilitados durante el tiempo que han purgado su condena, como lo establece una ley en California.
Lo que los abogados piden no es algo imposible. Durante la gestión de George Gascon como fiscal de Los Ángeles, se han revertido 300 casos en los que se aplicaron nuevas condenas. Lyle Menéndez se licenció recientemente en Sociología por la Universidad de California a través de un programa penitenciario. Si se les concede un nuevo juicio, los hermanos Menéndez podrían quedar en libertad si un jurado los declara culpables de homicidio voluntario en lugar de asesinato, lo que desencadenaría su liberación ya que han cumplido más de la sentencia máxima. Gascon afirmó que no hay duda de que los hermanos cometieron los crímenes, pero que no ha sido hasta ahora y tras las pruebas presentadas que se ha considerado necesario valorar si el jurado de su segundo juicio debería haber escuchado las declaraciones de ambos hermanos sobre los supuestos abusos de José. El fiscal determinará así si los hermanos Menéndez tendrían la posibilidad de defender sus actos en un nuevo juicio o si la fiscalía pedirá una nueva sentencia, que presumiblemente sería degradada a homicidio involuntario y los dejaría en libertad. Gascon ha fijado una nueva vista del caso, que tiene fecha para el próximo 26 de noviembre.